estas conversaciones con educadores surge de una de las propuestas de relevamiento, en donde no solo tomamos cada uno de los temas que ustedes proponían para trabajar, entre los cuales muchos de ellos vamos a ir haciendo en cada uno de estos encuentros. En particular hoy vamos a pensar la planificación de la enseñanza, pero otros temas que eran de interés, el lugar del error, los saberes previos, cómo se recuperan los saberes previos de los estudiantes, cómo hacer una buena retroalimentación o cómo favorecer la comunicación en el aula, distintas estrategias de enseñanza, distintas estrategias de evaluación, pensar la enseñanza con cursos numerosos, las distintas propuestas que nosotros hacíamos, y además lo que preguntábamos era también bajo qué formato les interesaba hacer esas capacitaciones. Y las respuestas fueron muy variadas, la verdad que nos sorprendieron, porque, bueno, mayormente pedían sí que sea sincrónico, algunos asincrónicos, estamos pensando algunas propuestas asincrónicas, y lo que nos llamó también mucho la atención es la duración de los encuentros. Algunos proponían que esos encuentros sean de 2, 3 encuentros, de un mes, y otros decían, bueno, algo muy puntual. Entonces, por eso hicimos esta propuesta, que bueno, se trata de probar a ver si funciona. Esta propuesta tiene como propósito reflexionar sobre distintos temas que enfrentamos como docentes en la tarea de enseñar. Eh, y no se trata tal vez de, por supuesto que vamos a desplegar categorías y vamos a profundizar en algunos temas o identificar algunos debates, pero se trata más en principio de desplegar, presentar, mostrar una gama de dimensiones que tiene el tema, el problema, y luego dejar abierto un espacio para que ustedes puedan profundizarlo de manera autónoma. Así que estas propuestas de las conversaciones las vamos a hacer, ya dije, una vez al mes. Va a durar 2 horas. Tiene esta modalidad, pero la vamos a grabar y la vamos a subir al aula virtual. Y lo que decidimos es hacer un espacio en el aula virtual que se llama Centro de Recursos. La forma de ingresar al Centro de Recursos es con una clave que se llama recursos, que es recursos, para automatricularse en ese aula virtual. También está en el programa de formación, así que si después quieren volver sobre esa tabla, la van a encontrar la forma de entrar al centro de recursos, y la idea es que a través de todos estos encuentros vayamos completando esa aula con los recursos que vayamos generando. No solo en este video, sino la bibliografía que vamos a dejar para trabajar, que la idea es que, bueno, que sea un recurso para seguir profundizando de manera autónoma, y algunos materiales que tenemos a disposición que los vamos a reunir en esas temáticas que están organizadas a través de pestañas en el aula de Moodle, en donde ustedes van a poder ir entrando por cada una de esas pestañas y bueno, mirando algunas ideas de los temas que vamos a trabajar. Quiero anticipar la bibliografía que van a encontrar en el aula de recursos, del centro de recursos, porque un poco nos vamos a guiar por esa bibliografía. Ustedes son docentes, trabajan de la misma manera con sus estudiantes, hay una base bibliográfica sobre la cual ustedes van presentando el tema que quieren trabajar con los estudiantes. Nosotros hicimos una selección y tratamos que esa selección sea lo más variada posible, en el sentido de que aporte miradas distintas para pensar el problema. Entonces, elegimos, por ejemplo, una entrevista que se publicó en un diario, una entrevista a una educadora, Rebeca Anijovic, que tiene, está mal escrito el nombre, me doy cuenta. No sé si lo corregiste vos, Flor. No, bueno, no importa, después lo corregimos antes de subirlo. Es una entrevista que la hacen a propósito del comienzo de clases, la hace Infobae en el 2024, y le hacen una serie de preguntas a Anijovic que lo que buscan es pensar algunas claves para planificar la enseñanza,
nos parecía que si bien habla de la escolaridad elemental, básicamente, de secundaria también, pero uno podría decir de la escolaridad obligatoria, también tiene algunos elementos, algunas claves para pensar la planificación en el nivel superior. Después seleccionamos un texto que es un paper publicado en una revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, precisamente de una cátedra de esa universidad, de la Cátedra de Prácticas de Enseñanza en el Profesorado, que lo que piensan es la planificación didáctica y hacen algunas reflexiones respecto a esa experiencia como cátedra. Nos parecía interesante aportar, bueno, desde algo que ustedes también hacen, ¿no? Que dialoga bastante con la tarea de ustedes, que es cómo, tal vez en equipo o de distintas maneras, van reflexionando sobre las propuestas de enseñanza que tienen para los estudiantes. Y por último, un tercer texto es más viejo, es de los 90, tuvo mucha repercusión en el ámbito local, porque fue una tarea que se dio el Ministerio de Educación Nacional francés y organizada a través de una comisión para pensar principios para una reflexión sobre los contenidos de enseñanza, un eje que seleccionamos como un eje, uno podría decir, eh, eh, dilemático, para pensar el tema de la planificación, el tema de los contenidos, y que en particular tuvo mucha repercusión porque, bueno, esa comisión la presidía Pierre Bourdieu, un sociólogo muy reconocido, en donde, bueno, se dieron un conjunto de discusiones que, bueno, acercaron reflexión académica para pensar el tema de la planificación. Y después tenemos una pequeña chapa que les vamos a dejar, que es un texto de lo que hacen los mejores profesores universitarios. Es un texto lindo para leer porque es una investigación empírica que lo que mira es, trabaja con entrevistas a distintos profesores universitarios y lo que tratan de transmitir después de esa investigación y de la compilación de esa investigación, del análisis, de la reflexión de esa investigación, es acercar algunas características que están enunciadas, y así se organiza el libro, de qué es qué hace que un profesor sea un buen profesor. Y no busca dar recetas, sino más bien trata de acercar eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Como aquellas cosas que se identifican como buenas, como buenas prácticas para la enseñanza. No se trata de llevarlas acríticamente y ponerlas en funcionamiento, sino más bien pensar con esas reflexiones, con esa investigación, elementos que, bueno, hacen a buenas prácticas de la enseñanza. Así que ese es un texto para, no sé si tanto para hoy, pero sí para explorar, para leer, para chusmear, para mirar el índice, para pensar alguna idea cuando uno anda medio perdido, bueno, apoyarse ahí un poco con Ken para pensar. Y antes de arrancar con la planificación, con el tema de la planificación específicamente, yo quería hacer una advertencia que me parece importante respecto a la tarea que nosotros emprendemos como profesores universitarios, que tiene que ver con una discusión que uno podría decir en la pedagogía, en la didáctica, tiene media biblioteca a favor y media en contra, respecto al lugar que ocupa la didáctica general y las didácticas específicas en la reflexión sobre la enseñanza. Lo quiero decir porque a mí me parece que es una advertencia que tenemos que tener respecto a un conjunto de principios que nosotros sobre los que vamos a reflexionar, que en este caso tienen que ver con planificar, o que tengan que ver con pensar estrategias de enseñanza, o que tengan que ver con pensar estrategias de evaluación, y que son del orden de la didáctica general, y que uno podría decir, bueno, ¿son ajenos al contenido?
esos principios que organizan la enseñanza, ¿sí? Todos esos elementos que conforman la enseñanza, no tienen una vinculación con el contenido que enseñamos, con el campo del saber, con la epistemología de ese conocimiento, de ese saber específico. Y acá vienen los didácticos, los especialistas en didáctica, en particular los que hacen didáctica de la matemática, didáctica de la física, didáctica de la historia, que piensan distintos campos del saber, en donde dicen, bueno, es difícil pensar un conjunto de elementos o un conjunto de operaciones para la enseñanza desconectados del campo de saber o de la historia que ese campo del saber ha tenido en términos de la construcción de conocimiento. ¿Por qué digo que es una advertencia? Porque hay elementos que pueden servir para pensar cada campo del saber de cada uno de ustedes, y hay otros que tal vez, si estamos pensando en algún conocimiento específico, como la matemática, como la física, como la química, o algún campo más técnico, probablemente haya, no hay tanto digamos, en tanto desarrollo de didácticas específicas sobre tecnología particular, pero sí en estos campos de saber que nombré antes, respecto a formas específicas de transmitir ese saber, ese conocimiento. Y dentro de esas didácticas específicas, por ejemplo en la matemática, además hay distintas perspectivas respecto a cómo transmitir ese saber. Dicho esto, nosotros vamos a pensar elementos que nos permiten como construir una perspectiva general, pero tenemos que establecer el diálogo, generar un diálogo con el campo del saber específico que transmitimos. En mi caso, me dedico a la historia de la educación, ustedes a otros campos del saber, pero quiero dejar esa reflexión para que ustedes se hagan la pregunta o piensen si hay algún elemento del saber, del conocimiento, de ese campo específico bueno, que algo nos dice acerca de cómo transmitir. Dicho esto, para pensar la programación de la enseñanza, para pensar la planificación de la enseñanza, algunas ideas, queríamos reponer, que tienen que ver bueno, cómo pensamos la planificación en el marco de un programa más amplio, ¿no? Uno podría decir, bueno, la planificación es una práctica exclusivamente individual, que yo hago en mi casa, frente a mi computadora, o la armo en el equipo de la cátedra, y que trata de organizar aquello que voy a hacer a lo largo del cuatrimestre o del año con mi materia, pero tiene sentido decir, ustedes lo saben, pero es importante reponerlo, que ese programa no es un programa que estoy haciendo en soledad, sino que es un programa que está inscrito en un conjunto de decisiones previas, ¿no? Y que tiene que ver con un programa pensado para una carrera específica, en este caso, en el marco de una institución específica, y que es un instrumento, básicamente, de comunicación. Uno podría decir, bueno, es la forma en que yo organizo aquello que voy a hacer en el cuatrimestre, en el año, es un instrumento para mí, ¿sí? Es una forma de organizar mi trabajo, pero es, es además un documento público, en las universidades públicas es un documento público, que tiene que estar a disposición. Cualquier persona que quiera ver un programa de cualquier universidad pública tiene que poder verlo o en la web o en la biblioteca, y que permite comunicar aquello que está sucediendo como cátedra al departamento. El departamento está pensando el conjunto de materias y tiene que dar un sentido en la formación de esos ingenieros e ingenieras en la Facultad Regional de Buenos Aires. Es una comunicación para los estudiantes, es el encuadre pedagógico que va a tener mi materia, toda la comunicación
que esté escrita permite anticipar a los alumnos, bueno, aquellas cosas que tienen que ver con, bueno, cómo se va a aprobar la materia, qué notas, cuánta cantidad de trabajos, es decir, un conjunto de acuerdos que probablemente se van a comunicar el primer día y que van a permitir decir, bueno, esto es el trabajo que vamos a hacer. La institución tiene que saber qué es lo que estamos haciendo como docentes dentro de nuestro aula, en el espacio que nos encontremos virtual, pero además también es un instrumento de comunicación para trabajar, por ejemplo, con la evaluación universitaria. La CONIAU, cuando, bueno, acabamos de pasar varias acreditaciones de carreras y estamos emprendiendo algunas nuevas, y cada uno de los programas que ustedes tienen y que organizan para su materia están subidas a la web y forman parte de aquellos documentos que la CONIAU analiza, evalúa. Acá destacamos una frase que está en uno de los textos que ustedes van a leer, el texto de Barcia, que recupera a Carlino y a Chartier. Carlino es una pedagoga argentina, Chartier es una pedagoga francesa, que estudian estos temas, y en particular plantean la planificación como una práctica de lo escrito, ¿no? Que siempre supone una comunicación con otros, pero también con uno mismo, y esa planificación, esa comunicación no es cerrada, sino que es un marco de actuación, ¿no? Dice Bourdieu, en esos principios que plantea el Ministerio de Educación francés, no se trata de imponer, ¿sí?, un conjunto de cosas, sino de construir ese marco de actuación que, bueno, va a estar conjunto de decisiones, obviamente, que tienen que ver con la institución, pero también docentes, que tienen que ver con una selección previa, de anticipación, de organización, que también va a estar abierta, susceptible a ser modificada en el transcurso del cuatrimestre o del año, y que además va a tener una fase posterior a ese momento de la enseñanza, que después en un ratito lo vamos a recuperar, ¿no? No se inicia y termina y forma parte de algo inmutable durante todo el cuatrimestre, sino que va a estar abierto, pero además nos interesa en particular marcar esta idea de lo que va a suceder después de que haya pasado ese proceso de enseñanza. Entonces, bueno, esa planificación es un puente que trata de dialogar entre el trabajo que vamos a hacer en el aula, las decisiones que vamos a tomar, los recursos que vamos a usar, las actividades, las propuestas de enseñanza y el plan de estudio, que tiene, ¿no?, un conjunto de materias y unos contenidos mínimos para ese espacio curricular que ustedes están trabajando. Ahora bien, esa propuesta de enseñanza tiene distintos elementos que tienen que guardar una coherencia interna, y los pusimos en términos de preguntas. Preguntas porque son preguntas que vamos a hacernos cuando vamos a programar, cuando vamos a planificar la enseñanza, cuando vamos a pensar la propuesta de enseñanza, ¿no? Y todas estas preguntas, uno podría decir, ¿cómo respondo cada una de estas preguntas? Entrando por distintas dimensiones de estos elementos que tiene la didáctica, la programación didáctica, debería haber una coherencia interna con cada una de esas respuestas. Porque voy a definir qué enseño, voy a pensar un conjunto de contenidos, que es totalmente arbitraria dentro de un conjunto de contenidos mínimos que propuso el plan de estudios, pero es arbitraria, dónde corto, qué entra, qué sale, es una decisión que hay que tomar. Vamos a hablar un poquito sobre esto después más adelante. Ahora, ¿qué enseño? Tiene que ver con cómo enseño, es decir, qué estrategias voy a darme para enseñar, cómo voy a resolver metodológicamente la transmisión de ese saber. Tiene un propósito muy claro, que son objetivos para la enseñanza, que se fundamentan en algo más amplio que tiene que ver desde dónde estoy pensando la materia.
Y la forma que evalúo también tiene que ver con aquello que me propuse respecto a la enseñanza o que me propuse respecto a los contenidos, que me propuse respecto a cómo enseñar. Si yo me propongo hacer un acercamiento crítico y experimental al contenido y después en las formas en que enseño es únicamente directivo, unidireccional y evalúo de manera clásica, bueno, hay algo ahí que no está siendo coherente en la propuesta, en la planificación. Anijovic agrega un par de preguntas más que me parecían interesantes, que tiene que ver con cómo voy a saber que lo que efectivamente me propuse, que quiero que aprendan, lo aprendieron. Y una pregunta que me parece muy interesante, que es, ¿cómo ellos van a saber que están aprendiendo? Y si hay alguna forma de generar una actividad, una propuesta en el marco de la enseñanza que permita ser consciente a los estudiantes aquello que están aprendiendo, ¿no? Algo de la metacognición, es en términos de la didáctica. Algunos proponen, por ejemplo, hace poco me acuerdo que escuchaba Alicia Camiglioni, una pedagoga muy conocida, que decía que había tomado la práctica de al final de las clases pedirle a los estudiantes que dejen una hojita en donde en una sola frase traten de escribir aquello que habían aprendido nuevo, ¿no? Y algo nuevo y una pregunta, ¿no? Como para, ¿de qué manera es posible reconocer el feedback, saber qué están pensando, qué están aprendiendo, de alguna forma, no en el sentido de la evaluación, no en el sentido de aquello que voy a ver que efectivamente saben, que evalúo, califico y certifico porque tengo que decir que la materia la aprobaron dentro del plan de estudio. No, sino en una evaluación un poco más cualitativa, en donde es información para los docentes, para nosotros, sobre lo que está pasando cognitivamente en la cabeza de los estudiantes. ¿Qué están pensando? ¿Qué están entendiendo de lo que yo digo? ¿Qué se llevan de esta clase, de este diálogo? ¿Qué construcción nueva, sobre la base de aquello que ya saben, pudieron construir, ¿no? Pensando en ese proceso que en términos de la ciencia podríamos pensar como la epistemología, ¿no? La construcción que se ha hecho del conocimiento, cómo alcanzamos un grado de conocimiento actual y ese largo proceso que como humanidad hemos hecho, que de alguna manera les pedimos a los estudiantes que en cada cuatrimestre, no sé si exactamente, pero de alguna manera acompañamos a que hagan un poco ese proceso que como humanidad hicimos para alcanzar determinado eh, conocimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo saber cómo ellos, qué se están llevando, qué están aprendiendo y cómo ellos también registran eso, ¿no? Hay algo de como estudiantes, nosotros como docentes, ofrecer herramientas a los estudiantes para también ser ellos conscientes de aquello que están comprendiendo y que no. Es una práctica muy interesante porque los pone en un lugar muy activo respecto a la adquisición del saber, y también como responsables, ¿no? De poder, bueno, un poco medir o cotejar de qué manera estoy adquiriendo, aprendiendo, incorporando aquello que está el profesor intentando con todos sus esfuerzos transmitir. Anijoy también nos pregunta, vamos a recuperarlo esto también, ¿no? ¿Quiénes son mis alumnos, mis alumnas? No es menor preguntarnos por el que tenemos enfrente. Solo voy a decir esto porque después lo vamos a profundizar, pero ¿cómo entiendo al estudiante, a esos estudiantes, ¿no? Que no es un homogéneo, en principio, es un heterogéneo, recontra heterogéneo, cuanto más cercanos estamos
a los primeros años de la carrera, más heterogéneo es. Cuanto más nos alejamos, más homogéneo, por varias cosas. Una, porque lo fuimos formando, por suerte, y eso funcionó. También, lamentablemente, porque hay algunos estudiantes que dejan, que no pueden, bueno, con esa propuesta que se están haciendo y que finalmente terminan abandonando, pero la idea es pensar, bueno, ¿quiénes son esos estudiantes? En el sentido de si es una representación mental respecto a lo que esos estudiantes tienen que ser, y como no están cercanos a aquello que pienso, desastre, estos estudiantes son un desastre, o si en realidad trato de verdad, caracterizar a ese grupo de estudiantes que tengo y decir, ok, bueno, este es el grupo con el que cuento, esto es lo que saben, de acá partimos, y ahí empieza la aventura. Y dice Barcia, bueno, planificar no solo es pensar todas estas preguntas, sino también es pensar qué sujeto quiero formar. Y cuando pensamos el sujeto que quiero formar, está directamente relacionado con, bueno, uno podría pensar el perfil del ingeniero, ¿no? Y esa pregunta no es una pregunta individual, es una pregunta que tenemos que discutir o pensar colectivamente, ¿no? Porque somos parte de un conjunto de elementos que van a buscar formar a los estudiantes. Entonces, bueno, así para pasar rápidamente a cada una de esas preguntas, respecto a qué enseñamos, enseñamos en el marco de unos contenidos mínimos definidos previamente, ¿no? Las universidades públicas, una de las principales características de las universidades públicas después de la reforma del 18 es la libertad de cátedra. Por supuesto que tenemos esa posibilidad en el marco de una definición previa que tiene que ver con un acuerdo institucional que responde un poco a la pregunta de ese perfil del egresado. En el marco de un proyecto institucional, me gustaría dejar la pregunta si enseñan en distintas instituciones y si la materia que enseñan en distintas instituciones es exactamente igual o hay algo que se acompasa, acomoda respecto a el proyecto institucional y este propósito que tiene que ver con formar ingenieros, ingenieras, o sea, un perfil muy profesional, netamente profesional, aunque hay perfiles también, ¿no? Académicos, más de investigación, pero mayormente los ingenieros e ingenieras van a actuar profesionalmente en el mundo del trabajo. Y bueno, y tiene una identidad propia, ¿no? Probablemente no es lo mismo enseñar la materia en el marco de la UTNBA respecto a la Universidad Nacional de Tucumán o a la de Córdoba o a la UBA. Ahí hay algo que está bueno pensar en términos de una impronta propia, ¿no? Que pone en valor también el saber. Yo sé que la UTN tiene esa impronta que tiene que ver un poco con su origen y que también tiene que ver con, bueno, una forma distinta de pensar la formación del ingeniero. Bien, cuando pensamos qué enseñamos, en particular respecto a los contenidos, algunos elementos que plantean estos textos que les dejamos como reflexión, proponen una revisión periódica, ¿no? de esto que vamos a enseñar, de esos contenidos que vamos a enseñar, que tiene una tensión entre lo que ya no tiene sentido enseñar y aquello que es válido porque, bueno, la sociedad, el campo científico, tecnológico ha producido una serie de avances que tienen sentido incorporarlos en los programas. Y una pregunta que me resulta muy interesante, lo veo mucho a Bourdieu ahí, en su reflexión teórica, tiene que ver con, más allá de esos saberes que hacen a los saberes específicos de la disciplina que ustedes enseñan, hay un conjunto de saberes, sobre todo en los años más bajos, que no son
estrictamente contenidos, ahora se le llaman, eh, se me fue el nombre, me pueden ayudar, las competencias y las competencias transversales y todo esto, que tiene que es muy sencillo de pensar, más allá de las competencias, que si agrego esta, si pongo la otra, si que tengo que poner ahí, es pensar aquellas cosas, aquellos saberes que se transmiten en la escuela, pero que también se transmiten a través de un universo cultural, en la familia, en formas de hacer, de estudiar, de vincularse con el conocimiento, y que tenerlas garantizan cierto éxito académico. Todos sabemos que una buena educación propone una base importante y fundamental para adquirir otros saberes. Pero también hay una forma que no tiene que ver estrictamente con el contenido de la matemática o de la química, sino que tiene que ver con esa herencia cultural, con ese hábitus, con esas formas de aprender y de estar en la cultura que son distintas y que pueden excluir en un estudio universitario y que son importantes a tener en cuenta para reducir las desigualdades vinculadas a ese capital cultural, va a decir Bourdieu, ¿no? Eso no tiene que ver, no exclusivamente nos hace distinta la plata que tenemos, el capital económico, sino además ese capital cultural, esa cantidad de saber que nos permite, por ejemplo, a alguien que fue educado en una familia con padres profesionales, conocer una jerga, una forma de estar, una forma de preguntar, una forma de estudiar, que no tiene nada que ver con los contenidos, ni con el saber específico que ustedes transmiten, pero que sí pueden generar una exclusión. Y que a veces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, lo damos por hecho, si nos ponemos a revisar sobre nuestras propias trayectorias, los aprendimos en algún lugar, a los tortazos, en los pasillos, con un compañero o en nuestras casas, pero que puede ser que algún profesor nos haya acercado algo de estos saberes que nos permitió, bueno, sentirnos más parte de ese espacio que estamos compartiendo, que es el aula, que es la vinculación o un tipo de relación, de vinculación que estamos haciendo con el saber, con el conocimiento. No sé si estoy medio corta de tiempo, pero lo voy a nombrar nada más. El texto de principios del Ministerio de Educación francés trata de superar la dicotomía entre ciencia aplicada y ciencia más teórica, y dice, los saberes deberían enseñar no solo el saber científico, sino también su historia y esa construcción de conocimiento que se hizo para alcanzar el saber, y ahí nos damos cuenta que el saber es una hipótesis, una verdad alcanzada hasta el momento, que bueno, puede ser susceptible de transformarse, eh, que se fue complejizando, que el contexto hizo que, bueno, haya nuevas reflexiones sobre ese saber, la tecnología, un tiempo histórico determinado permitió mayor desarrollo o no, ¿no? Como, bueno, esta perspectiva que nos permite ver que todo conocimiento, todo saber, eh, eh, claramente está atravesado por lo social y lo cultural. Bueno, respecto a cómo enseñar, ¿no? Estas preguntas que son el qué, los contenidos, el cómo, las estrategias que usamos, son todos elementos, ¿no?, de la planificación. Vamos a tener que pensar en cómo responder a estas preguntas y en particular cómo enseñamos. Bueno, hay distintas estrategias de enseñanza que se pueden usar, pero no son estrategias vacías, no es técnica exclusivamente, no es que es una
un saber que puedo tener distintas recetas, distintas formas y aplicarlas según lo que quiero hacer, sino que en cada una de esas estrategias subyace distintas teorías respecto a cómo enseñar y cómo los estudiantes aprenden. Una cuestión que tiene que ver con la psicología de educacional, saber que conozco apenas, pero hay gente que se dedica a estudiar las formas en que los sujetos aprenden. Entonces, bueno, hay distintas teorías respecto a cómo aprenden, hay distintas teorías respecto a cómo enseñar, y esas estrategias están en vinculación, ¿no?, con esas reflexiones teóricas, no son meras técnicas. ¿Sí? Finalmente, algunas respuestas respecto a los propósitos que tenemos y por qué enseñamos, que tiene que ver bueno, con aquello que esperamos que los estudiantes logren al terminar el curso. Creo que acá lo más importante, o por lo menos lo que le vamos a compartir, los vamos a subir este PPT, no pueden seguir leyendo, tampoco es una idea. Me quiero quedar con la idea, o por lo menos con la pregunta, plantear la pregunta respecto a si planificar es una tarea individual o colectiva, o si es ambas, y si es ambas, en qué medida es individual y en qué parte es colectiva, no solo en el sentido de aquello que fue acordado previamente y que nos excede y que nos da un cuadre para planificar, sino aquellas acciones que podamos hacer mientras estamos planificando o mientras estamos desarrollando la enseñanza, para también establecer diálogos horizontales entre espacios curriculares que nos permitan pensar colectivamente el para qué enseñamos y por qué enseñamos lo que enseñamos. Creo que es una pregunta, una reflexión interesante sobre todo para hacerse desde la posición de los departamentos. En particular pienso en la función académica de los departamentos, en esa posibilidad de pensar articuladamente el conjunto de los espacios curriculares y de pensar un poco, bueno, ¿no? Este ingeniero electrónico, mecánico, civil, que estamos formando entre todos esos espacios curriculares y que podemos alcanzar algunos acuerdos para afinar ese perfil profesional que queremos, ¿no? Pero no como reflexión, no sé si hay alguien de mecánica acá, me acuerdo que se dieron, bueno, todas las carreras que estuvieron en la reflexión de los cambios de plan de estudio, se dieron esta reflexión, se dieron este pensamiento respecto al perfil, no al momento de construir o de hacer una reforma al plan de estudios, sino en el proceso de estar dando la materia, ¿no? Bueno, finalmente, esto lo quiero pasar por encima porque quiero dejar que también Clara y Flor puedan compartir lo que estuvimos pensando. Le vamos a dar un lugar especialmente a la cuestión de la evaluación y de las estrategias de enseñanza, así que solamente nombrarlas, pero en principio decir que las formas que enseñamos y las formas que evaluamos están íntimamente ligadas a los propósitos que tenemos en el marco de una forma de comprender el saber y en esa eh, eh, selección arbitraria de contenidos que hacemos en el marco de un plan de estudios, ¿no? Todas esas decisiones están íntimamente relacionadas, guardan una coherencia y cada una de esas respuestas de alguna forma nos lleva a esas decisiones didácticas que tomemos, nos llevan a poder construir esa propuesta de enseñanza. Bueno, Gracias, Luz. Acá las gracias. dejo en esta breve, pero larguita parece, porque Sí. qué cosa, ¿no? Bueno.
me Bueno, Bueno, silencia. pero ahora tenemos una buena base sólida para, bueno, empezar a problematizar lo que viene, ¿no? tal cual. Bueno, cuando pensábamos, les cuento un poquito el backstage de esta conversación, ¿no? Cuando nos juntamos las tres, eh, pensábamos en plantear esto que planteó Luz como una cuestión como más de encuadre general, que dé cuenta de qué es qué es planificar y de ese conjunto de decisiones que tomamos en relación a un campo que es complejo, un campo que es dinámico y que tiene que ver con la enseñanza y que tiene que ver con el aprendizaje. Ese proceso de toma de decisiones que siempre se da en un ambiente que está marcado por tensiones, por problemas relativos, como fue contando Luz, ¿no? Respecto de el qué enseñar, cómo hacerlo, cómo vamos a evaluar, cómo nos vamos a asegurar que aquello que estamos enseñando fue, digamos, adquirido, cómo los estudiantes pueden ir dando cuenta de aquello que nosotros esperamos que vayan aprendiendo. Entonces, cuando pensamos cómo plantear como una segunda parte y cómo debía ser esa segunda parte, pensamos que podía ser interesante plantear tensiones, plantear dilemas, que nos lleven como a pensar en estas decisiones, estas dimensiones que fue planteando Luz y que de alguna manera en su exposición ustedes, sí, seguramente fueron afinando el oído, se escucharon algunas de estas tensiones, tensiones que tenían que ver con el contenido, tensiones que tenían que tener, que estaban como puestas en el estudiante, y también tensiones que quizás no aparecieron así tan abiertamente en relación al qué enseñar, pero también relacionados con el ambiente de aprendizaje, el conjunto de experiencias de aprendizaje que generamos para que estos aprendizajes se produzcan. Y hoy en día está como muy en auge y en debate, y es a eso lo que nos dedicamos con Florencia, en los ambientes, es decir, hoy ya no hay un único ambiente de aprendizaje. Si bien antes contábamos con la presencialidad y con todo lo que tenía que ver con la sincronía cuando el estudiante se encontraba solo en su casa estudiando, hoy podemos hacer uso de entornos eh, sobre los que tenemos que decidir y cómo decidimos. Así que bueno, ese fue como en parte el momento que ahora viene, que es el pensar las tensiones en torno a la planificación, y seleccionamos tres. No quiere decir que sean las únicas, lejos de ser las únicas, pero al menos como para empezar a pensar. Bueno, entonces las tensiones es las que están viendo allí, ¿no? Las tensiones o problemas sobre los que podemos empezar a dialogar, a pensar, y que les vamos a proponer que a partir de lo que hoy se genere acá y de lo que ustedes puedan ir leyendo, porque en parte también los documentos que seleccionamos y que Luz les contó, toman estas cuestiones relativas al qué enseñar, al cómo enseñar, en qué espacios, y utilizar el espacio del foro, que también está abierto en el aula, como para seguir este debate más allá de este encuentro sincrónico. Así que, bueno, esa es una propuesta que les hacemos de seguir el diálogo, de seguir las conversaciones allí en el foro, porque, bueno, hoy es un puntapié, hoy es un inicio y esperemos que esto crezca, y si esto crece podemos seguir pensando otras tensiones y ustedes también pueden plantear algunas otras tensiones que seguramente son otras más de las tres que nosotros vamos a proponer hoy. Te dejo a Flor con la primera tensión. Vamos con la primera. Eh, Mientras vamos introduciendo estas tensiones, estos problemas, estos desafíos que nos encontramos en la planificación, también los invitamos a ir por ahí tomando nota de lo que les resuene, porque después vamos a tener un espacio para efectivamente conversar sobre esto. Así que, bueno, tomen nota de lo que les vaya surgiendo. Ahí Mariano tiene totalmente dispuesto a la toma de nota. Bueno, la primera tensión es la tensión de los contenidos. Nosotros pusimos el título Los contenidos en tensión entre la lógica acumulativa y la apuesta por lo mínimo y lo significativo. Esta es la tensión que se presenta cuando tenemos que definir qué contenidos vamos a enseñar. Como sabemos, las fuentes desde las cuales vamos a realizar esa selección de contenidos son básicamente dos. Por un lado, como planteaba Luz en la introducción, está el plan de estudios, que es el marco de la asignatura, porque ahí tenemos explicitados los contenidos mínimos de nuestra asignatura y entonces ahí tenemos el punto de partida. Y por otro lado,
La segunda fuente la constituye el campo de conocimiento o las prácticas profesionales que alimentan y actualizan los saberes de nuestra disciplina. Entonces, la planificación de cualquier asignatura parte, por un lado, del plan de la carrera como primera pata, pero también se nutre de esos contenidos disciplinares que el docente puede seleccionar según diferentes criterios, vamos a decir, para no entrar en lo específico de cada caso. Ahora, dado este punto de partida, en este proceso de selección que tenemos que hacer, nos empezamos a encontrar con una decisión que es difícil y que es respecto a qué contenido seleccionar del vasto universo de los contenidos posibles que podríamos incluir en nuestra asignatura, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué recorte hacemos? Porque todo en definitiva va a ser un recorte. ¿Y qué criterios priman a la hora de hacer ese recorte de los contenidos? O sea, ¿consideramos que es importante ofrecer una importante cantidad de contenidos o privilegiamos un recorte más acotado, por ahí considerando variables como el tiempo que tenemos para dar esos contenidos o para trabajarlos con nuestros estudiantes, considerando, como decía Luz, ese estudiante que va a ser mi destinatario y mi interlocutor, considerando la profundidad de los aprendizajes que queremos que se logren, ¿no? Ahí tenemos empieza a perfilarse esa dicotomía, ese dilema, ¿no? Acá en estas preguntas creemos que se instala esa tensión central que queremos problematizar, ¿no? La lógica acumulativa o aditiva, ¿no? Que agrega contenidos enfocada en la cantidad, versus la lógica de selección orientada más bien no tanto por el principio de la cantidad, sino por la búsqueda de la comprensión profunda, ¿no? O de la adquisición de competencias, ¿no? Podría ser. Lo que sabemos que es habitual ver, y que esto hacemos también un mea culpa, ¿eh? Nosotros acá estamos un poco también como educadores pares, la idea es que esto sea una conversación un poco entre pares también. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Es habitual, y nos cuesta mucho esto también, ver que los programas tienden a crecer año tras año, ¿no? Encontramos algo lindo, nuevo, y decimos, ay, qué lindo, lo voy a agregar a la materia, ¿no? Y esto se los voy a dar a los chicos. Qué lindo esto para darles. Entonces, pero pareciera que incorporar nuevos contenidos no implica necesariamente excluir o sintetizar otros. Incluso acá no voy a mirar a nadie, ¿no? Pero en muchos casos sucede que materias que eran anuales pasaron a ser cuatrimestrales y conservaron su programa intacto, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto, nos ha pasado de primera mano, ¿no? Uno tiende a agregar. Entonces, Ken Bain, a quien Luz mencionaba, un reconocido investigador en educación superior, nos ayuda un poco a pensar este dilema desde una pregunta que creemos que es potente y es, ¿qué queremos sincerarnos? ¿No? Esto es un sincericidio. ¿Qué queremos que nuestros estudiantes hagan con lo que aprenden? ¿No? Esta pregunta creemos que nos da un poco una vía de salida del dilema, porque si el foco está ahora en la comprensión o en la transferencia o en el razonamiento, entonces nos tenemos que preguntar si la extensión de los contenidos que estamos proponiendo va a favorecer o va a entorpecer esa experiencia de aprendizaje que queremos que suceda. Y ahí estamos frente a una nueva pregunta, ¿no? Que ya no es agrego o no agrego, sino si esto que agrego entorpece o favorece o enriquece la experiencia de aprendizaje que yo quiero proponer, ¿no? Y en general, lo que vemos es que el exceso de contenido entorpece. En general, eso que queremos lograr no tiene que ver con atiborrar, ¿no? De contenido, sino más bien con un aprendizaje profundo, eso, ¿no? Con el logro de ciertas competencias, con un crecimiento, en definitiva, de nuestros estudiantes, ¿no? Y esto es porque la lógica acumulativa en realidad parte de una ilusión, y esa ilusión es que más es mejor. Y esto no es siempre así. Brunner, por ejemplo, dice que lo fragmentado se olvida más fácilmente. Entonces, si yo tengo una lista inabarcable de temas que no tiene una jerarquización, que no tiene una articulación, se termina convirtiendo en un recorrido superficial, porque no hay tiempo para explorar conexiones. El tiempo es el factor que sigue siendo limitado, ¿no? Porque no hay lugar para una duda, porque no hay lugar para una reelaboración, ¿no? Si estamos corriendo detrás de la lista inabarcable. Entonces,
una planificación saturada revela en el fondo, y esto lo digo con la mayor autocrítica, ¿no? Una suerte, decimos, de horror vacui, ¿no? Pedagógico, un poco, una cosa un poco barroca, ¿no? Que habla más de un miedo a dejar espacios sin llenar, de un miedo enciclopédico que todavía nos queda, como si el vacío fuera algo terrorífico, ¿no? Como si el vacío no fuera en definitiva una oportunidad para que haya ese espacio para la duda, para que haya el espacio de una reelaboración, para que haya el espacio de una internalización, ¿no? De un verdadero aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La otra punta del dilema es el camino de la comprensión profunda que nos obliga un poco, como dice Mariana Mayo, a mantenernos mínimos, ¿no? Y esto podríamos usarlo como un mantra interno a la hora de planificar, ¿no? ¿Qué implica mantenerse mínimo? No es enseñar menos. Esto sí creo que está bueno que nos dé un poco de terror, ¿no? Enseñar menos. Pero sí no tanto en mantenerse mínimo es enseñar menos, pero sí enseñar mejor. Enseñar para que un otro que está del otro lado pueda aprender, ¿no? De asumir que la enseñanza significativa requiere tiempo para que nuestros estudiantes puedan explorar, puedan profundizar, puedan aplicar, puedan discutir, ¿no? Y eso es posible solo cuando se elige con criterio. El tiempo nunca es infinito, lamentablemente, ¿no? Para los que queremos hacer muchas cosas, no es infinito, ¿no? En esta línea, Perkins propone centrarnos en los contenidos centrales, precisamente, valga la redundancia, ¿no? Esos que estructuran el campo, esos que permiten comprender los debates, esos que permiten comprender las tensiones, las proyecciones, incluso pienso en el campo de la ingeniería, esos que después se necesitan para las próximas materias, ¿no? En esos escalones de complejidad que muchas veces necesitamos construir, ¿no? Esos que vale la pena comprender de fondo. Entonces, esa pregunta, ¿qué es lo que vale la pena comprender de fondo en mi materia? Creo que tiene que ser una pregunta estructural, ¿no? Volviendo a Ken Bain, en las consultas que él les hizo a los estudiantes de los mejores profesores universitarios, se encontró con que algo se repetía y eso le llamó la atención, y es que cuando les preguntaba por la asignatura, los estudiantes no hablaban sobre lo que tenían que recordar, ¿no? Sobre lo mucho que tenían que recordar, sino sobre cuánto llegaron a entender y entonces como resultado recordaban, ¿no? Entonces, a propósito de este tema, en el aula les proponemos la lectura de los principios para una reflexión sobre los contenidos de la enseñanza, ese documento que les mencionaba Luz, eh, de Bourdieu para el Ministerio de Educación Nacional francés, eh, porque si bien ya han pasado muchos años y el contexto actual es distinto, esos principios creemos que todavía tienen vigencia y pueden servirnos como categorías para pensar y para discutir la selección de nuestros contenidos en los programas de nuestras materias hoy, 2025. Em, Esa comisión del texto de Bourdieu, después de un profundo análisis, redacta estos 7 principios que les compartimos. No vamos a exponerlos todos por una cuestión de tiempo, pero sí creo que en este punto, en esta tensión, vale la pena tomar 2. El primer principio sostiene que los programas tienen que estar sujetos a una revisión periódica. Acá ya tenemos la primera instancia para mirarnos y hacer esa autocrítica. Em, para, por supuesto, cuando hacemos esa revisión periódica, introducir los saberes exigidos por los progresos de la ciencia, por los cambios que van sufriendo las sociedades, por los cambios que van sufriendo nuestros estudiantes. Acá ya voy dando el pie también para la siguiente tensión que va a traer Clara. Y además en ese principio, en ese primer principio, agrega que toda adición deberá ser compensada por supresiones. Entonces acá lo que entra, esto pienso en las ecuaciones, lo que entra de un lado sumando, del otro lado tiene que restar. Entonces hay que evitar un programa que se torne pesado, extenso, inabordable, ¿no? Que nos ponga a correr atrás de algo que nosotros mismos recordamos, ¿no? Que nosotros mismos nos seteamos como objetivo. Y después el segundo principio que creo que vale la pena recuperar en esta tensión y que nos interesa es el quinto principio que sostiene que hay que preocuparse más por mejorar el rendimiento de la transmisión del saber.
no tanto por cuánto saber voy a poner, por esa adición sin fin que hacemos, sino por el rendimiento de la transmisión del saber. O sea, diversificar esas formas de comunicación pedagógica, diversificar, repensar la cantidad de conocimientos propuestos teóricamente, y para esto es fundamental empezar a distinguir lo que es obligatorio, de lo que es optativo, de lo que es recomendado, ¿no? Así que bueno, yo tiro la bomba, ¿no? Y huyo corriendo. Hasta acá llegamos con la primera tensión. Acá esperamos que sus notas después sigan complejizando el problema. Este es el primer problema que identificamos vinculado con el recorte de los contenidos y en concreto con el dilema de los criterios posibles para recortarlos. Tarea difícil. Ahora Clara nos va a traer un segundo problema, una segunda tensión que tiene que ver con el para quién es esta planificación, ¿no? Bueno, sí, así es, una tensión que también, bueno, apareció en la presentación general que hizo Luz, cuando se preguntó por los objetivos, ¿no? Que estamos pensando en el estudiante, porque toda planificación de la enseñanza se va a construir explícita o implícitamente en relación a un sujeto, que es el estudiante. Y justamente cuando pensamos en el estudiante, bueno, aparece una tensión que va a atravesar nuestra tarea como docentes universitarios, porque cuando planificamos, de alguna manera, pensamos, y es, digamos, necesario pensar en a qué estudiante tenemos en mente cuando planificamos. Es decir, cuando planificamos, ¿qué es el estudiante que tenemos en mente? Pregunta, ¿no? ¿A un sujeto o a un aprendiz idealizado? ¿O a un modelo de estudiante que responde a nuestras propias trayectorias o a experiencias o expectativas, experiencias pasadas o expectativas que tenemos hoy de lo que es o debería ser un estudiante? O cuando planificamos efectivamente hacemos el esfuerzo de pensar y de planificar pensando en este estudiante que es real, que es el que hoy habita nuestras aulas, con sus recorridos, con este fondo de conocimientos, con esto que traía Luz respecto de todas las investigaciones que hizo Bourdieu en relación a los estudiantes y por qué fracasan los estudiantes, los recorridos que tienen los estudiantes, con las marcas del tiempo, porque también el contexto va dando forma a este estudiante, que no es el mismo estudiante que fuimos nosotros, que tiene sus características, que tiene sus hábitos, ¿no? En relación al estudio, en relación a las lecturas, en relación al esfuerzo, en relación a muchas cuestiones, sus saberes, sus incertidumbres, las marcas del momento. Hoy la construcción de expectativas de un estudiante es completamente diferente a las que teníamos nosotros. Entonces, cuando planificamos, ¿para quién planificamos? ¿En quién estamos pensando? ¿En este sujeto idealizado o en este estudiante real que recibimos? Y esto de alguna manera se pone en relación con lo que veníamos planteando en relación a los contenidos, ¿no? Y esta tensión entre el estudiante real y el estudiante ideal no es menor. ¿Por qué creemos que no es menor? Porque de alguna manera va a definir el sentido y la dirección de nuestras propuestas pedagógicas y didácticas y la forma en que vamos a ir como construyendo las experiencias de aprendizaje, las estrategias de enseñanza. Una tensión, creemos nosotras cuando conversábamos, ¿no? Que nos va a invitar a pensar y a revisar nuestras concepciones, nuestras prácticas de enseñanza, pero sobre todo también, porque estamos en la instancia de la planificación, en las anticipaciones y en cómo nos vamos a preparar para recibir a quienes aprenden, es decir, cómo los vamos a recibir para que efectivamente puedan aprender y alcanzar los objetivos que nos proponemos. Nuevamente tomamos el texto de Ken Bain, que los invitamos a que lo ojeen, a que lo recorran, porque realmente es una lectura muy amena y es muy interesante todo lo que va planteando, ¿no? Que es este libro lo que hacen los mejores profesores universitarios. Es una investigación muy extensa
que él hace muy, muy larga en el tiempo también, y entrevistó tanto docentes como estudiantes. Ahí Florencia comentó algo que tenía que ver con lo que decían los estudiantes, ¿no? Que parece que es como muy relevante cuando una de las cosas que Ken Bain sostenía respecto de cuáles son los... era un dilema para él, ¿no? ¿Qué tiene este docente que lo vamos a poner en la categoría de buenos o mejores docentes? Los estudiantes, él se encontró que respondían lo que dijo Flor, ¿no? Que cuando les preguntaban por algún docente en particular, respondían que era aquel que les había generado preguntas, que les había dado como ganas de seguir aprendiendo, de seguir profundizando, y no aquellos docentes eh, que respondían a cuánto tenían que aprender y cuánto tenían que recordar. Entonces, esta investigación es muy interesante de leer porque no parte de modelos preestablecidos, él fue como construyendo estas categorías. Y es un estudio empírico de las decisiones concretas que tomamos los docentes al enseñar y que tomamos los docentes al planificar. No es un texto que habla sobre la planificación, que es el tema de hoy, pero sí están vinculadas directamente con la planificación. Y uno de los aspectos bueno, que al leer el texto y al trabajar sobre estos dilemas nos parecían potentes, es que destaca que los mejores profesores, cuando comienzan su planificación, empiezan con preguntas que están orientadas tanto al contenido en sí mismo, sino por el aprendizaje. Se preguntan por los aprendizajes que pretenden o aspiran lograr en los estudiantes. Eso quiere decir que planifican con el estudiante como centro de atención. Y primero se preguntan en qué es lo que quiero que los y las estudiantes puedan hacer al finalizar un curso. Hacer como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, reflexionar. Y a partir de ahí, él sostiene, y como que va recorriendo en su investigación, una serie de preguntas que van a profundizar esta mirada sobre este sujeto real del aprendizaje, ¿no? Y que dice, y que se pregunta, ¿no? ¿Qué capacidades de razonamiento necesitan para desarrollar, que tengo que desarrollar en mis estudiantes para abordar estos problemas que son centrales en la disciplina? ¿Cómo puedo ayudarlas a que alcancen esas capacidades? ¿Cuáles son los puntos de partida de mis estudiantes? Y en función de esos puntos de partida, poder tomarlos y partir de ahí, o sea, que mira a este estudiante real. Otra pregunta que se hace tiene que ver con qué tipo de experiencias de aprendizaje pueden ayudarlos a construir sentido y no solo a construir información. Y ahí está la idea de ir andamiando el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el rol fundamental del docente de ir ofreciendo estos escalones para que un escalón permita subir uno más y uno más y uno más. Por otro lado, también otra pregunta que es interesante es cómo apoyar, y esta es una pregunta que él la toma en uno de los capítulos, que es el capítulo 3, que si quieren pueden empezar por ahí con la presentación del capítulo, que están muy interesantes, cómo apoyar a quienes encuentran obstáculos para comprender o para utilizar evidencias y razonamientos en sus respuestas, no para estigmatizarlos, sino verdaderamente para trabajar con propuestas que atiendan a estos estudiantes que tienen como estos obstáculos o estas dificultades que después obviamente pueden ir avanzando. Nosotras creemos que son preguntas que van a reconfigurar la práctica docente, que nos invitan a pensar, que nos invitan a dialogar, que nos invitan a dialogar con nosotros mismos, con la planificación, pero también con colegas, y es interesante en este espacio pensar sobre estas preguntas, ¿no? Por eso también lo traemos como dilemas. Y que de alguna manera no se trata solo de transmitir contenidos, sino como de crear las condiciones en los distintos espacios para que este aprendizaje ocurra, ¿no? Y para que este aprendizaje ocurra, tenemos que pensar en cómo construir ese espacio
para que el estudiante realice actividades, para que piense con otros, para que se meta en el modo en el que se piensa cada una de las disciplinas. Y para eso es necesario conocer, imaginar, convocar y comprender a este estudiante real que tenemos delante. Y como despejar estas preguntas iniciales que hicimos, ¿no? Es decir, ¿quién es el estudiante? ¿Es el estudiante que aspiramos? ¿Vamos a planificar para ese estudiante o para el estudiante real? Creo que es una pregunta que es difícil, es compleja, pero que tenemos que empezar como a trabajar y a despejar. Entonces, creemos que la planificación es muy importante y no es simplemente ordenar los temas en un papel, retomar este plan de estudios y darle forma a una planificación, sino que es seriamente construir puentes entre los saberes disciplinares, estas disciplinas con toda su historia en la construcción y los sujetos que aprenden, desde el punto en el que se encuentran los estudiantes. Y en esa construcción poder como reconocer la tensión entre el ideal, lo real, y es una oportunidad, ¿no? para hacer que la planificación sea una práctica reflexiva, una práctica situada, profundamente ética, en parte algo de lo que planteaba Luz, ¿no? Que la planificación es una hipótesis que nos sirve para pensar en nuestra propia práctica, y una vez que finaliza el año volver a pensar sobre lo que sucedió, cómo sucedió, para el próximo año ajustar, o sea, es una herramienta muy poderosa que nos permite pensar sobre nuestra propia práctica para ir ajustando eh, progresivamente y de manera enriquecedora lo que hacemos en nuestra práctica como docentes. Bueno, vamos a un próximo dilema, Más que dilemas, es como más un dilema problemas. muy actual y que tiene que ver con los escenarios, ¿no? Los distintos escenarios que hoy es ese espacio en el que vamos a construir las experiencias de aprendizaje, ¿no? Que queremos que transiten los estudiantes para que alcancen los objetivos. Exacto. En este tercer ámbito de problema, en esta tercera tensión, nos vamos a dedicar a pensar un desafío que, como decía Clara, es muy actual y que se da al momento de la planificación de la enseñanza, y que está dado por las decisiones y por los criterios con los que tomamos esas decisiones sobre el escenario en el cual se desarrolla cada experiencia educativa, ¿no? Esta es una pregunta que de algún modo es nueva, ¿no? Relativamente nueva en el campo de la planificación. Especialmente, creemos, en el marco del modelo educativo híbrido aprobado por la UTN, es cada vez más común que las prácticas docentes integren efectivamente esos escenarios múltiples que mencionaba Clara: la presencialidad, la virtualidad sincrónica, la virtualidad asincrónica en el aula virtual e incluso las aulas híbridas, ¿no? Como un otro escenario bimodal complejo, ¿no? Y en este abanico de posibilidades también aparecen tensiones que podemos problematizar en relación con la planificación, con las decisiones que ella supone y con los criterios en base a los cuales tomamos esas decisiones, ¿no, Clara? Así es, y la que advertimos como más evidente es la que se da entre, nosotros le pusimos este nombre, ¿no? Pero bueno, podríamos discutir, pero como aquellas decisiones que están como más asociadas a criterios de tipo administrativas y las lógicas pedagógicas y didácticas desde las que se toman estas decisiones. Es decir, la pregunta sería, ¿desde dónde decidimos que una clase sea virtual sincrónica, como la que estamos hoy, ¿no? O que una actividad que se va a desarrollar en una modalidad asincrónica? Entonces aquí consideramos que hay como un lugar para pensar qué lógica prevalece cuando tomamos la decisión en relación al escenario en el cual vamos a promover estas experiencias de aprendizaje. La necesidad organizativa de uso de recursos, de horarios, de nuestra distribución de docentes o de la distribución de docentes, incluso del horario, de las circunstancias personales
o lo vamos a hacer desde una reflexión más de corte pedagógico, didáctico, que tiene que ver con el cómo se enseña y el cómo se aprende mejor en cada escenario, o de las características que tiene el escenario, y en función de estas características aportan mejores como posibilidades para determinado contenido, para determinada estrategia. Entonces, plantear esta tensión, que es una tensión que podríamos decir nueva en función del uso de los escenarios, nos invita como a reponer el sentido de lo pedagógico de las decisiones, un sentido pedagógico que lo tomábamos en una clase presencial, porque evidentemente en todas las clases pensamos de qué manera es mejor ofrecer este recorrido en relación al contenido, a lo que queremos generar, pero bueno, ahora se suma la lógica de los distintos escenarios. No es lo mismo el escenario de la virtualidad sincrónica, porque tiene ciertas reglas, determinadas características, a la lógica de un aula híbrida, en donde un aula híbrida combina dos escenarios, el escenario de la virtualidad sincrónica, pero el escenario de la presencialidad. Entonces, hay que aprovechar la riqueza que ofrece el escenario, pero desde la reposición del sentido de las decisiones pedagógicas. Ello no quiere decir que en algún momento alguna cuestión coyuntural nos lleve a tomar la decisión de hacer una clase virtual sincrónica frente a un paro, frente a una alerta meteorológica que sabemos que los estudiantes, o sea, eh, también podemos tomar este tipo de decisiones, pero como en la planificación se trata de anticipar, entonces es bueno que cuando pensemos todo este recorrido y todas estas preguntas, también pensemos que ciertos y determinados contenidos en función de los contenidos y de los aprendizajes que queremos generar, quizás sea conveniente y potencie el proceso la elección de un escenario u otro, porque sabemos que hay escenarios que son potentes para determinadas cosas. Entonces, tomar decisiones desde la lógica pedagógica didáctica implica empezar por los aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, ¿qué queremos que los y las estudiantes aprendan? ¿Qué experiencias necesitan vivir para poder lograr estos objetivos? ¿Qué posibilidades ofrecen estos escenarios para habilitar, para enriquecer y para potenciar esas experiencias? O sea que no todos los contenidos ni todas las actividades encuentran el mismo sentido en todos los escenarios. Ahí es donde entra este como dilema que podemos empezar a tener y a plantearlos al momento de planificar y ver cómo la planificación de toda nuestra materia sea anual o cuatrimestral, ¿no, Flor? Exacto, es decir, a veces creo que se tiende a pensar, ¿no? Desde una lógica administrativa, cuando decimos, bueno, una sí, una no, una sí, una no. Bueno, em, no, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo realizar los primeros ejercicios de aplicación sobre un tema en la presencialidad o en un encuentro sincrónico donde hay una interacción inmediata, donde pueden aflorar las primeras preguntas de un modo más espontáneo que hacerlo a través de una propuesta asincrónica, donde el estudiante quizás puede afianzar, ¿no?, algún error e internalizar algo ya erróneo como algo correcto, por ejemplo. No es lo mismo una actividad de continuidad, de una guía de ejercicios, ¿no? Que este primer encuentro, me imagino unos ejercicios muy difíciles de matemática, y pienso qué distinto es verlos de la mano del docente en un encuentro en el que yo puedo ir preguntando espontáneamente y verlos en el tiempo extendido y en la autonomía que me permite la asincronía. Creo que, por ejemplo, la asincronía me podría permitir continuar con esa guía en mi propio tiempo, ir haciendo esa bajada como estudiante, ¿no? Que necesito a mi propio ritmo, sin por ahí tener que combinar las velocidades de los distintos estudiantes, em, pero como eso no me serviría mucho quizás para un primer encuentro con los ejercicios, ¿no? Pienso como un caso posible, ¿no? Entonces, em, creo que a modo de síntesis, ¿no?, de esta última tensión, podemos decir que la pregunta clave no es tanto si puedo o no hacer esta clase virtual, sino qué escenario va a potenciar mejor los aprendizajes que busco.
Bueno, estas eran las tres tensiones sobre las que queríamos trabajar, ¿no? Y que, bueno, como dar el puntapié para, para pensar juntos, porque la planificación tiene también, se enriquece también si pensamos con otros y juntos compartimos preocupaciones, dilemas, decisiones que queremos tomar y que por ahí no nos animamos. Y por último, bueno, como con Flor siempre pensamos en las cuestiones que tienen que ver con los escenarios, con la mediación, planteamos en algo que ya hace un tiempo que venimos a trabajar, que venimos trabajando, ¿no? Y que de alguna manera siempre en los distintos encuentros lo planteamos, ¿no? Y que tiene que ver con cómo podría el campus virtual, las aulas virtuales, yo sé que cada uno de ustedes tiene un aula virtual, cómo este espacio virtual podría asistirnos o podría acompañarnos en el abordaje de todos de estos problemas, de todas estas temáticas que fuimos planteando. Y en línea con esta pregunta, cuando reflexionábamos sobre este encuentro, cuando pensábamos con Flor y con Luz, pensamos en que no podíamos dejar de decir una palabra sobre el valor que tiene el campus virtual, ¿no? Que tienen las aulas virtuales, en esto de la construcción de nuestras propuestas y cómo estas propuestas se reflejan y se transparentan en un aula virtual. Porque efectivamente, como podrán ver después en las lecturas que les ofrecemos en el centro de recursos, si tenemos en cuenta que la planificación es, como decía Luz, un instrumento de comunicación y que le sirve tanto al docente como al estudiante, creemos que el aula virtual también tiene un lugar valioso en la medida en que puede ayudarle al estudiante a saber cuál es el recorrido que tiene que realizar, qué es lo que va a aprender, qué se espera de él. Y el docente, y como también la planificación y el aula es un instrumento para el docente, entonces el aula para el docente es un instrumento porque es una forma de ordenar ese recorrido y de anticipar lo que va a venir. Entonces el aula puede ser el espacio en el cual vayamos transparentando todas estas decisiones y que el estudiante pueda ir transitando todas estas decisiones en un espacio que se presenta como macheado, podríamos decir, con el programa de la asignatura, con las actividades que vamos proponiendo, es decir, que el aula virtual tenga ese orden que el estudiante puede encontrar cuando el espacio de la clase asincrónica ya digamos, cuando vuelve a su casa, cuando ya no se encuentra con el docente, ese espacio sigue siendo un espacio que contiene este recorrido que el docente propone que realice. Pero bueno, ¿cómo podrían transparentarse estas decisiones en el espacio del aula virtual, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Que es Claro, algo en que el venimos aula, trabajando hace ya es- algunos años. exacto, en el aula venimos siempre pensando cómo transparentar la planificación en el aula, ¿no? Y bueno, esto la verdad que es bastante evidente, pero después es difícil de llevarlo a cabo y en definitiva no lo vemos mucho, ¿no? En las aulas. Pero si un aula se estructura y se diseña desde la lógica que nosotros estamos planteando en el programa, o sea, concuerda con eso, con esa estructura del programa, entonces el aula no solamente se convierte en un espacio donde se encuentran materiales y actividades, sino como un espacio más que comunica y que expresa y que ordena el recorrido que está planificado, ¿no? Entonces el aula se convierte en una especie de programa vivo, de programa que se habita, ¿no? Un aula que se estructura con un recorrido por unidades, por un recorrido por temas y que además, por ejemplo, se combina con la estructura que tiene nuestro cronograma, entonces el estudiante puede ir siguiendo ahí clase a clase, ¿no? Es un aula que le aporta un nuevo sentido a ese recorrido, ¿no? Y entonces así el aula se convierte en un eje articulador, como decía Clara, entre la práctica presencial,
la parte virtual sincrónica entre lo que sucede efectivamente ahí mismo en el contexto de las actividades asincrónicas, por ejemplo, como un reflejo del programa, del cronograma, de la clase, de nuestra planificación, ¿no? Em, y además tiene otra virtud, creo, ¿no? Em, el aula virtual eh, que funciona como eje articulador nos ayuda a hacer de la planificación un documento vivo, decía Luz, van a ver que esto está en la bibliografía que les compartimos, que por un lado sabe virar cuando hay que cambiar algo con flexibilidad porque algo no funciona como hubiéramos esperado, esto también nos pasa, ¿no? Y tenemos que empezar a desplegar plan B, plan C, plan Z, y también para integrar el feedback que nos van dando las experiencias. En este sentido, el campus es una fuente invaluable de información sobre lo que va pasando, ¿no? Sobre cómo nuestros estudiantes van consultando nuestros materiales, sobre si están haciendo o no los ejercicios, sobre cómo le fue en esos ejercicios y entonces, entonces qué tenemos que profundizar. Entonces nos permite ir detectando qué aprendizajes se van o no sedimentando como queríamos y como habíamos planificado. Entonces esta sería como nuestra como última pata de la lectura de estos problemas o de estos desafíos o estas tensiones, em, en la cual creo que hay una oportunidad importante, quizás no tan explorada en muchos casos. Bueno, hasta acá con los Bueno, problemas, no abrimos, vamos a traer más problemas a esta hora. no, 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 Este, no, son las 7, no, 8 menos 20, así que no traigamos más problemas. no más problemas. Bueno, los escuchamos, o sea, pueden abrir los micrófonos, pueden levantar la mano electrónica, pueden escribirnos por acá, por el chat. Acá dice Marcelo, suficientes problemas. Bueno, Ustedes pueden traer problemas, nosotras no vamos a traer más, pero ustedes pueden traer todos los que quieran. Que yo pensé que íbamos a tener soluciones acá, no más problemas, de acuerdo. ¿Por qué? Porque el alumno no puede estar a mitad de la mañana en la distancia y después ir a Medrano. O estar en Medrano y después la que sigue va remota. Entonces tenemos que claro, articular. claro. Esto fue nuevo para nosotros y cuando empezamos Ujú. con todo esto, al principio, en el primer año se nos pasó y fue el aula virtual a través del planteo de los chicos que nos planteó, che, pero después yo tengo que, estás acá, estoy acá y después la vas a dar remota, pero yo después tengo que ir a Medrano por seguridad y higiene. ¡Wow! Tenemos que hablar con la gente de seguridad y higiene y corregir esto ya. Y eso fue interesante. En esto de también resolver tensiones dentro de la planificación, no solamente con la materia vecina, sino con mis pares que hay ciertos, sobre todo en los ayudantes, los más jóvenes, que dicen, este tema hay que darlo, este tema hay que darlo, este tema hay que darlo. Llega un momento donde decís, va a explotar, y no se puede, y de alguna manera, por eso me pareció, lo viví, me gustó mucho lo que dijeron, porque tenés que resolver y decir, bueno, hasta acá. ¿Por qué? Porque sí. Si vamos por el sintético nuestro, la verdad que el sintético nuestro es muy bajo, entonces podrías, yo lo sintetizo, para mí el programa sintético me pone un piso y el estado del arte me pone un techo. ¿Hasta dónde voy hacia ese techo? Y hay un tiempo físico, un agregar temas, coincido, no sirve. Yo voy más por el lado de menos contenido y más razonamiento y motivar al alumno para que después, a través del autoaprendizaje, pueda seguir investigando. Y no tanto hay que dar contenido. Creo que a veces perdemos el foco de lo que nosotros queremos enseñar a lo que el alumno está en condiciones de recibir por los saberes previos y hacia dónde quiero capacitar. Lo quiero capacitar para las próximas asignaturas, no para que trabaje en lo que nosotros hacemos. Después Ahí, alguno elegirá esa profesión. sí, ahí hay una tensión que quiero yo problematizar un poco que tiene que ver con, es correcto, es correcto, y esta advertencia tiene que ver con no alienarse con la cantidad de contenidos que uno tiene que dar, que uno se dispuso a dar o planificó dar,
y porque tengo que completar el programa, soy una alienada que lo que hace es dar contenido, contenido, contenido y no freno nunca en la pregunta respecto a qué están entendiendo de esto. Que no es lo mismo que perder calidad o reducir contenido porque, o sea, hay un punto en donde hay una decisión, hay un acuerdo tácito, explícito, o como sea, que tiene que ver con que yo sé que esto lo tienen que saber. Ahora, ¿cómo ecualizar eso? Es no perder nunca al estudiante. No, bueno, esto no lo doy porque la verdad es que no entendieron nada, vienen mal, no. O sea, hay una definición previa, ¿no? A qué contenidos voy a dar, pero no renuncio a aquello que dije que voy a dar. Porque siempre creo que la propuesta tiene que ver con esos propósitos que definí en un comienzo y que entiendo que garantizan manejar con cierta soltura la materia y que además le estoy dando herramientas para continuar, para su futuro profesional, ¿no? No es que en el camino, porque no llego y no entendieron, renuncio a cosas, no. Y por eso es una tensión, porque ¿cómo ecualizo? Porque si pierdo a los estudiantes, soné, porque hablo sola. Pero también si pierdo a esos contenidos con los que me comprometí, también los traiciono de algún modo porque no los preparo. Marcelo dice muy bien, obviamente, no es que uno va a preparar a un especialista en la disciplina con los años de experiencia que tiene cada uno de ustedes, pero sí a alguien que está listo para salir de ese mundo. Y entonces, ¿no? Y también agrego otra tensión, yo le dije que no iba a traer más problemas, pero no puedo con esto, pero que es, bueno, ¿los estoy preparando a mis estudiantes para las materias que vienen o para el mundo que viene después de esas materias que los van también preparando para eso otro, ¿no? Y entonces ahí aparece como el propósito último, ¿no? Ese horizonte último de la planificación que tiene que ver con, bueno, en el marco de qué enseño y para qué, ¿no? Buenísimo, Débora, sí, te leemos, te escuchamos. Débora tenía tenía Sí, la mano real levantada. Dale, sí, Débora. perfecto. Ahí estás No muteada, se ¿eh? te Pero escucha porque está estás muteada. muteada. Está, Ahí está. Que no encuentro dónde poner la manito y tampoco, después te voy a preguntar, Flor o Clara, no pude entrar al ¿Al aula. aula? Sí, también me está Ah, pasando mira, algo yo con el de la te vi plataforma sí, matriculada en el es aula, ¿eh? algo que pasa cuando en la plataforma uno comparte un link y uno no tiene ya iniciada la sesión, nos lleva Sí. a nuestra sección de mis cursos automáticamente. Entonces, sugerencia técnica, entran al campus virtual, ingresan con su usuario y su contraseña y luego vuelven a hacer clic en el link que les mandamos Ah, del aula virtual y van a poder entrar. Es un tema que lo voy a notificar ok. porque viene Bueno, pasando y bueno, nada, bueno, eso. después igual si no les pregunto, pero digo, Sí, ahora sí, que nos queda este poquito de sí, sí, tiempo, sí. acá lo estoy viendo a Mariano, a Pablo y de repente que ya estas charlas las tenemos con Mariano principalmente en la sala Bueno, de profesores, es terrible. Y bueno, digo, es algo que nos venimos planteando hace muchísimo, Clara y Flor también, cuántos cursos hicimos con ustedes y siempre rondamos, y falta Uriel también acá para que él también, ¿no? O sea, en la presentación de Luz y todo lo que ustedes fueron diciendo, me vino a flor todo lo que venimos diciendo, no solamente en estos últimos años. Yo ya tengo 30 años de experiencia y hacer la planificación, yo trabajé muchos años en profesorado, hacer la planificación siempre fue como el cuco, ¿no? Como que en vez de ser algo placentero era, oh, tengo que hacer la planificación porque nunca termina de tener el sentido que hay que darle, que teóricamente todos sabemos, pero que lamentablemente no, porque a diferencia de Marcelo, que él da una materia de cuarto nivel, bueno, Mariano y Pablo, y no sé, perdón si no reconozco a las demás que están presentes, estamos en el primer año
y la situación es totalmente distinta. Primero porque Claro. la planificación se hace en algunos docentes de una forma, a ver, es como que se va renovando la planificación que tenemos, hace poco hemos cambiado esto de poder redefinirla y pensarla desde las competencias, pero a mi gusto, perdón que lo diga, ¿no? Pero no estoy criticando a Mm. nadie en particular, sino en general me parece que se hace un cambio, ¿vieron? Cuando hacen un parche, entonces sí, metemos las competencias, pero después todo lo demás lo pensamos igual, y yo particularmente con tantos cursos que hice también con Uriel y me interesa saber cómo poder incorporar esto, no logro poder ensamblar lo que uno propone en una planificación con lo que después también tenés que hacer en el aula, que es correr, Florencia, como vos decías con el tiempo, es correr, porque aparte no solamente hay que evaluar en una materia de primer año qué puedo sacar, sino que también tenés que pensar cómo completar lo que no saben de antes. Eso que también me gustó, que dijo Clara, lo de la herencia cultural, que no solamente son los conocimientos previos, tampoco hay tiempo para diagnosticarlo. Esa famosa prueba diagnóstico que hacíamos siempre en la escuela secundaria, acá lamentablemente no se hace. Y para mí el ingreso no cumple ese papel, que debería. O sea, en el ingreso se siguen dando contenidos. Se creen que estamos, hablo de matemática, ¿no? Que es mi área. Sí, sí, sí. Pero digo, Ujú. y yo ya lo hablé con mis compañeros y compañeras del ingreso, yo lo di y todo, pero me parece importante que sí que haya una o sea, en el sentido de la nivelación, me parece bárbaro que haya una nivelación en contenidos para que todos tengan la misma oportunidad cuando ingresan a la facultad. Porque yo estoy teniendo ahora, así como Marcelo dijo que tenía unos alumnos brillantes, yo estoy teniendo grupos de 80 alumnos donde hay 6, 7, 10 que son buenísimos, que siguen, que se miraron todo el material del aula, que preguntan, y tengo otros 70 que no saben ni lo que estoy diciendo. Y bueno, ¿Puedo agregarte hemos, algo? sí, claro. Eh, a ver, yo opino, tengo dos cuestiones acá importantes. La primera, creo que el ingeniero que egresa hoy, en el 2025, no tiene nada que ver con el ingeniero que egresó en el 57, por ejemplo, como fue mi viejo hace muchos años. Totalmente. Y creo que la ingeniería cambió muchísimo en estos 50 años y las ciencias crecen todos los años. Y hoy la carrera es de 5 años y medio y la de él era de 6, creo. Entonces, ¿qué pasó con todo ese conocimiento? Creo que cada vez hay más conocimientos en menos tiempo y tenemos que dar más conocimientos en menos tiempo. Entonces, creo que puntualmente hay una problemática de la enseñanza que es cómo hacerlo, porque realmente tenemos que hacer eso. Creo, por otro lado, que las planificaciones eh, estipularon ahí dos puntos muy claros de las planificaciones y creo que para mí son totalmente distintos y nos tocan dos lugares distintos. Uno es la planificación oficial, nuestro programa de la materia, lo que le brindamos al CONEAU y demás, y otro es lo que hacemos nosotros en el aula. Y son dos planificaciones distintas. Más en el caso de matemática, como dice Débora, o de las materias de primer año, porque somos muchos docentes, la planificación anual de la materia ya está establecida por los titulares en su momento que la establecieron, y a la cual se le pueden ir haciendo ajustes, pero todos sabemos que cambiar un plan de estudio de la universidad es complicadísimo, así que se le hacen ajustes muy leves o muy suaves. Y después nos toca a nosotros esto de bajar esos contenidos al aula, agregarle la forma de sacarle el error que traen del nivel medio o la falta de contenidos que tienen el nivel medio que necesitamos acá y tratar de brindar un alumno modelo o ideal, tratando de lograr nuestro alumno ideal para lo que sigue en la carrera. Creo que son desafíos importantes los que tenemos, no son pocos. Y en el medio todavía hay una cosita que es presencialidad, virtualidad, enseñanza híbrida o lo que uno quiera ponerle. Y creo que en el caso de Débora, que la conozco, y yo en particular, venimos de una formación
mi caso, totalmente un profesorado de matemáticas. Entonces tenemos una formación muy docente en esto, eh, lo cual en algún aspecto es muy bueno porque creo que podemos defendernos frente a los chicos de una forma distinta. Y en otro momento, la formación, obviamente no somos ingenieros de una materia de sexto año, de último año, porque no lo soy. Entonces tampoco puedo encarar cómo lo pensaría una persona de último año. Sin embargo, creo que hay, y ahí lo que decía Débora, hay dos cuestiones distintas. Una cosa es quien da una materia de los últimos años y quien da una de los primeros. Las problemáticas son totalmente diferentes, los objetivos que planteamos son totalmente distintos, y creo que el cómo también es distinto, ¿no? Eh, y creo que la virtualidad, que golpeó para quedarse, porque a pesar de que hoy están los alumnos queriendo volver más a la presencialidad que a la virtualidad, y hay una discusión ahí importante en los míos, eh, creo que la virtualidad volvió para quedarse, y creo que quienes fuimos formados en un profesorado hace muchos años atrás, no existía la virtualidad y no fuimos formados en la virtualidad. Y quienes no son profesores tampoco fueron formados en la virtualidad. Y la virtualidad realmente es un desafío docente mucho más complejo de lo que parece. Porque esta charla de Zoom, para mí es un placer, somos todos pares, somos todos... Es una charla, es un conversatorio que está todo bárbaro. Y cuando queremos hacer un Zoom como una clase sincrónica, hay que todavía lograr la atracción del público. Y si tenemos no una charla de 2 horas, sino una clase de 4 horas, hay que atraer los 4 horas. Entonces tenemos que buscar estrategias distintas, tenemos que buscar formas de integración, pero realmente es otra cosa, ya no pasa ni siquiera por una cuestión de contenidos, pasa por una cuestión de didáctica que no conocemos, porque para mí es eso, es un vacío que no conocemos. Y yo me atrevo a ponerte el último detallecito para que tengamos una herramienta para... El año pasado yo tuve dentro de mis cursos los dos puntos opuestos, el super curso y el peor de todos. Tristemente, es una cosa muy rara, pero en un curso de 50 alumnos tuve 47 aprobados, de los cuales 28 o 29 fueron promocionados. Para un curso de análisis 1 es algo que no existe. Y por el otro lado, un curso virtual con 90 inscriptos. Al primer parcial se presentaron 3, cuando a mi charla venían todos los días. De los 3 promocionó uno se sacó 8, uno 6 y uno aplazado. Al segundo parcial vino uno solo, porque se había sacado 8. En los recuperatorios no vino nadie. ¿Entendés? Y entonces de 90 a 1, en el resto de los cursos en el medio, todo bárbaro, pero digo, de 90 a 1 hay una diferencia que para mí me preocupa muchísimo. Digo, no, yo no lo cuento como, con orgullo esto precisamente. ¿Eh? Pero también tiene que ver que son materias del primer año, Puede ser, puede ser. porque no tienen todavía, te digo que yo estaba en una materia de primer año y una de cuarto año, y te dabas, o sea, al mismo tiempo, ahora estoy de una que es de tercero, pero la diferencia en el mismo año y con la misma jefa de cátedra y todo, la diferencia que había en la respuesta de quienes estaban en las materias, estudiantes en la virtualidad, o sea, en la época de la pandemia, estoy diciendo, eh, era como, no estaban organizados. A la gente que era de cuarto año le podíamos decir, bueno, véanse estos videos, estos videos, estos videos, para que cuando estemos en la clase hagamos todo eso, y la gente en general veía los videos. Y creo que hoy en día también pasa, ¿no? Quienes están ya en tercer año o en cuarto año, es como que se adaptan, yo estoy en sistemas, pero se adaptaron un poco más al contenido que pueden encontrar desde la virtualidad. Pero, aún siendo sistemas y todo, en primer año, me parece que el tema de la virtualidad, a mí me parece que es como vos decís, ¿eh? Como que va en contra, como va en contra de qué es lo que pueden estar aprendiendo.
No sé, eso comparto lo que vos decís. Mientras los escuchaba, es interesante porque estaban planteando, bueno, ahora Silvina, vos que tomaste esto, ¿no? Como esta diferencia que podías advertir en cómo se manejan en relación a su ser estudiante, alguien que es de primer año y alguien que es de cuarto. Bueno, obviamente hay todo un recorrido hecho. Y en esto, como para pensar quién es este estudiante de primer año, que en general son cursos numerosos, que ustedes los conocen muy bien, porque bueno, Débora creo que tiene ese grupo de los ingresantes. Hay todo un trabajo que vienen haciendo autores franceses, François Coulon es uno de ellos, que trabaja cómo se construye este ser estudiante, cómo se pasa de un estatus de no ser estudiante a un estatus de estudiante, es decir, qué tiene o sea, tiene mucho, digamos, mucho recorrido por hacer hasta tener el estatus de estudiante universitario y casi le lleva un año, en donde hay que trabajar profundamente con este estudiante para que conozca las reglas de pensamiento, que conozca las formas como circula el conocimiento, cómo se accede a este conocimiento, cómo se construye este conocimiento y además obviamente todas las cuestiones que tengan que ver con lo institucional, y acá sumamos esto de la virtualidad, que es algo que tienen que aprender. Entonces, hay como un tiempo de espera, que es el estudio llama de que este compás de espera es como que es ese sentimiento de ser extranjero hasta que se apropia de las reglas. Entonces, acá introducimos una tensión que cuando pensamos en los contenidos, cuando pensamos en los estudiantes, estos estudiantes que recién inician en la universidad son estudiantes que tienen que construir su estatus como estudiantes universitarios. Y esto tiene que estar como presente cuando pensamos, cuando planificamos, cuando pensamos qué ofrecerles, cómo trabajar como profundamente con estas lógicas de razonamiento que necesitan para poder comprender la complejidad de la disciplina de la matemática, de la física. Y que quizás ese tiempo atenta con la cantidad, ¿no? Y que no es cantidad, es calidad. Bueno, es como todo el tiempo estamos yendo y viniendo con este dilema, ¿no? Que es pensar en que menos no es, menos contenidos no significa quitarle calidad. Como decía Luz, no privarlos de algo que es absolutamente necesario para que puedan ir como construyendo este conocimiento, esta disciplina. Así que bueno, es complejo ser docente, muy. Ya son, perdón, Ahí ya aclaro que ya son las 8. las 20. Estamos, Pero estamos podemos en... seguir en el foro, ¿eh? Podemos Sí, seguir en el eso, foro. estamos en tiempo, podemos por supuesto quedarnos unos minutos más, pero bueno, también entendemos si alguien se tiene que ir y aclaramos que sí, que en el centro de recursos esperamos que este debate siga, e incluso quizás se prende alguien que entró asincrónicamente, pues es un escenario también híbrido el del centro de recursos. Sí, Yo Bueno, quisiera también, contarte, sí, sí, como sí, Débora. para, yo me tengo que ir a otro, a un sí, seminario, pero no quería dejar de decir que primero que es un gusto conversar, intercambiar, saber lo que está pasando en las aulas también de la facultad. Tenemos otras, yo en particular tengo otras experiencias, entonces, bueno, hay una cuestión propia de los estudiantes de ingeniería, que me parece interesante, que solo lo conocemos a través del diálogo con ustedes, y que el propósito de estas conversaciones es iniciar un debate que se pueda llevar a los equipos de trabajo de las cátedras, que se pueda llevar a los departamentos, y que les permita también a ustedes, bueno, hacerse nuevas preguntas, ¿no?, sobre lo que vienen ya reflexionando. Y quería no dejar de decir que el próximo encuentro va a ser, y que tiene que ver con cosas que estuvimos pensando hoy, que va a ser en mayo. En principio está pensado para el 19, nos gustaría sostenerlo, digamos, pero vamos a ver, en función de la organización de toda la planificación, pero que nos gustaría pensar precisamente con sobre el error y los saberes previos de los estudiantes para enseñar. Ese es un tema que estuvo sobrevolando
queremos dejar estos encuentros los lunes, porque los martes tenemos las diplomaturas, porque los viernes va a ser los encuentros de inteligencia artificial, Ya. vamos como encontrando días para cada cosa. Pero bueno, me parece que es un tema que estuvo presente cuando pensamos en los estudiantes, básicamente, y estamos, bueno, ahí claramente los estudiantes siempre están en tensión en nuestros discursos, en función de bueno, qué lugar se le da a aquello que están pensando, aquello que traen, aquello que no están comprendiendo y que se traduce en un error mientras enseñamos. Así que eso, quería contarles el próximo tema y en principio yo sí los voy a dejar, pero Hay sé que volverse a siguen anotar con las para el chicas. próximo. Sí, sí, Sí. anótense, el formulario está abierto y vamos a insistir con el newsletter, así que seguramente lo van a recibir. Si quieren invitar a colegas, son muy bienvenidos. Y si quieren dar estas discusiones en el marco de los departamentos, también podemos pensar algo, tenemos ganas de pensar algo vinculado a las básicas, así que si de acá salen ideas, bueno, se trata de también pensar Tomaremos. colaborativamente. Genial, Bien. bárbaro. Así que yo me Bueno, despido, pero me bueno, disculpo porque me espera otro seminario y, bueno, no quiero llegar tarde. Y no se te Gracias. vayas a Muchas ajustar la gracias, Luz. planificación. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Claro. gracias por Gracias. estar y Chao. por Muy compartir bueno. experiencias. Gracias, muy bueno. Bueno, Gracias por la propuesta. Bueno, gracias a gracias. todos y todas. Gracias por estar.